Buenos días, muchas gracias por estar siempre en sintonía de Síntesis. Soy Eric Presa. Recordemos que este es un programa de análisis y de opinión. Este, Siempre es un placer estar con ustedes este día, siempre analizando lo que sucede entre semana. Tenemos también la participación, como es costumbre ya, desde Italia, a nuestro buen amigo, colaborador, de todo. José Jandres, bienvenido. Un abrazo hasta Italia. Hola Eric, por aquí ya se siente el clima de invierno. Este día ha estado lloviendo, la temperatura está en una etapa de ir buscando ya los abrigos, pero siempre atentos y activos, colaborando con el Heraldo en esto que semanalmente llamamos el resumen de síntesis, para estudiar un poco. En este caso pues nos vamos a concentrar, por lo que tengo entendido, principalmente en El Salvador. Ya estoy listo. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Bueno, los temas que vamos a tratar son ya más o menos los que se comentan en redes sociales, lo que se ha visto en noticias. Pues los temas que vamos a tratar hoy es, por ejemplo, el magistrado absuelto. Estamos hablando de Eduardo Jaime Escalante. La cuestión de los 0 homicidios en el país, el mes de octubre. También la expulsión del cuerpo diplomático venezolano y el respaldo a Guaidó. Pues eso serían los 4 temas que vamos a ir evaluando. Pues comenzamos con el primero, magistrado absuelto. Vamos a hablar un poco del magistrado Eduardo Jaime Escalante. Te cedo la palabra, Jandres. Vamos a ir analizando poco a poco y recuerden que este es un programa de opinión. Y como Este siempre es les digo, sí, hay que sacar las propias conclusiones, pero hay que basarnos en las noticias verdaderas, en la información real. Eso, sobre todo porque hoy en día en las redes sociales circulan un montón de noticias falsas y un montón de parodias, que es mejor ir a buscar fuentes confiables para no cometer el error de repetir noticias equivocadas y que generan solamente confusión y confusión en la gente. Este tema del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz ha generado un revuelo a nivel internacional. Voy a leer una de las noticias en los rotativos en El Salvador para tener un fundamento en contexto, en base al cual hacer un pequeño abordaje de análisis. La Cámara Primera de lo Penal acaba de realizar el juicio contra Eduardo Jaime Escalante, magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, al argumentar que no existió delito contra la niña de 10 años, que fue supuestamente agredida, por lo que se declara incompetente ante el caso. La Cámara Primera de lo Penal dice que los hechos atribuidos por el fiscal al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz no contribuyen delito, sino que podría ser una falta, lo que se declara incompetente en razón de la materia, y el caso pasa al juzgado de paz. El abogado defensor Luis Peña explicó que la resolución de la Cámara Primera de lo Penal determinó que no hay delito cometido por parte del magistrado Eduardo Jaime, sino una posible sanción con multa de 10 a 30 días. El fiscal, bueno, se mostró sorprendido con esta resolución inesperada, y la Presidencia de la República ha pedido que se reabra el caso. Al parecer pasa al juzgado de paz para que se ventile, y esto podría concluir incluso con una contribución económica. Técnicamente el magistrado incluso no podría ir ni un mes ni un día a A cárcel, la sino que cárcel. al final podría resolverlo con una contribución económica a la familia de esta niña. Eso es lo que tenemos ahí en noticia. En contexto, lo que sucede que este tipo de agresiones sexuales en El Salvador es una cosa de todos los días, y una cosa de una sociedad enfermiza y de a todo estrato de la sociedad. Este es un caso emblemático en el cual, fácilmente haciendo interpretación del Código Penal, este magistrado queda absuelto, prácticamente absuelto, como dijiste vos al inicio.
Sí, yo creo que, bueno, es un tema muy hiriente, creo yo, para la gente, para el salvadoreño en sí. Realmente, cómo ver que no puede haber justicia. Pero aparte de eso, siendo un magistrado, siendo, se supone, una persona pública, siendo se puede decir, una persona honorable, ¿no? Hacer este tipo de actos, este tipo de acciones, es que es aberrante, realmente a mí me parece despreciable. Realmente sí han sido los hechos así, obviamente, ¿no? Que si hay testigos que lo dicen que sí, que se ha visto, si hay videos, si hay, etcétera, etcétera, son pruebas que se pueden agregar a estas acciones. Pero no solo me quedo allí, sino que también voy a la cuestión de las personas que se supone que tratan el caso y que al final dicen no es competente, o sea, no podemos dar un dictamen teniendo pruebas, es que me parece también aberrante, o sea, e incluso las penas que podría ser estar, ¿qué? 30 días en la cárcel Máximo. o, pa- o pagar una contribución económica, pero es que eso no es suficiente, no es suficiente. Para mí el magistrado debe estar preso, si realmente lo ha cometido, obviamente las pruebas lo dirán, o sea, y los testigos. Segundo, la pena, es que, ¿qué te puedo decir? O sea, estamos hablando de una niña de 10 años, pero independientemente, sí es muy grave porque es una niña que apenas comienza, 10 años de edad, imagínate. Todo lo que puede pasar psicológicamente, o sea, el temor ya de acercarse a alguien, el temor, o sea, ya se ha inducido a la niña a tener un problema serio en su psicología, ¿no? En cómo ver a las personas, cómo proyectarse. Ya influyó, o sea, ya afectó directamente al menor. Y lo voy a dejar aparte porque esto es en general, o sea, no puede ser una niña, puede ser un niño, una mujer mayor, o sea, esto va más allá de eso, o sea, pero a mí me cuesta creer realmente cómo está la justicia en el país, Andrés. Es que es una injusticia que no es justa. Ahora, le quitaron el fuero, la asamblea le quitó el fuero a este magistrado, pero como decía vos, hay un abuso a la sexualidad en El Salvador, porque este es un ataque emocional y psicológico a la niñez. Pero no solo eso, fíjate que hace pocas horas también viene en otro rotativo, también la Iglesia Católica suspende a sacerdote. Ah, sí, sí, lo he Dice, visto. suspenden a sacerdote de Iglesia Inmaculada Concepción de Santa Tecla acusado de abuso sexual. Otro caso. No es el Imagínate, primero de los sacerdotes de la Iglesia claro. Católica. No solo de la Iglesia Católica, también pastores cristianos evangélicos. Es eso lo que planteamos al inicio. Es una sociedad que está podrida, que cada vez se aleja más de los valores, los principios, y gente hipócrita que se encuentra en diferentes estratos de gobierno o de jerarquías eclesiásticas en El Salvador, que tienen, no digamos doble moral, Que no tienen que no morales. tienen moral, y que al mismo tiempo la justicia, la interpretación del Código Penal, el Código Procesal Penal, se presta para que esta gente salga libre sentando un mal precedente. Una vez más, en El Salvador, cómo queda esta niña, cómo quedan los niños en la iglesia cuando han sido abusados sexualmente, o incluso cuando alguien sea mayor de edad, 18, más de 18 años, Claro. también que son víctimas de los abusos laborales en El Salvador por sus patrones que también abusan sexualmente, o invitaciones indecentes que les hacen. Todo esto sienta un mal precedente y deja un mal sabor, porque al mismo tiempo está dando un mal ejemplo a la sociedad y a otros funcionarios en decir, no importa, cometen este tipo de delitos porque es un delito. Cometen este Claro. tipo de delitos, lo absorben, le pagan, le dan, no sé, 5,000, 10,000 dólares a la familia y aquí no pasa nada. Y Y dentro de un y año lo caso vuelven a cerrado. hacer, vuelve el mismo proceso, dan otros 5,000 dólares y aquí no pasa nada. Entonces, no, esto no puede seguir, tendría de que Exacto. sentarse un ejemplo claro de que sean penalizados, que paguen. Y ya esta otra noticia de un sacerdote, igual, ¿qué sucede con los sacerdotes? No es primera vez que sucede. En Estados Unidos hay muchas pruebas, aquí en Italia
igual de sacerdotes que han Aquí en tenido España abusos. también, En ya te digo. España, además, hay casos escandalosos. Y muchas veces que han hecho con los sacerdotes, los mueven, los mandan a pueblos remotos, donde nadie los conoce, para pasar desapercibidos. Pero no, es que no está bien este tipo de sociedad. No va de acorde a lo que nosotros deseamos, de cuanto a la niñez tenga un verdadero crecimiento sano. No se puede confiar en este caso en las escuelas, en las iglesias, en la calle. Es ahí que incluso las madres, las padres tienen razón con sus niñas o sus niños de desconfiar. Al ver este tipo de cosas se desconfía. Y es Claro. normal. Es un caso que nos deja perplejos. Imagínate cómo vas a enviar tú a tu hijo a la escuela, por ejemplo, a un colegio, a un instituto, a un lugar, a la iglesia. No pueden, es que no puedes confiar, o sea, no puedes confiar. Pero yo voy también a la cuestión de la ley, de los que defienden a estos seres corruptos, de que, o sea, a los que pueden transgiversar la ley, a que les pueden modificar, por ejemplo, se habla de violación, que la violación es porque que se hace a través de la violencia y etcétera, etcétera, ¿no? Se ejecuta el acto. Luego no, disminuyen la situación a una agresión sexual, a que no hubo tanta violencia, sino Ah, sí, que porque dicen de que el tocamiento, eso no es delito. no es delito, no es penal. O sea, se Es una interpretación. van justificando cada situación con diferente moral. Bueno, lo que dices tú, esto no tiene, no tiene moral, ¿no? Entonces, diferentes niveles, ¿para qué? Para ir, o sea, como dicen, echa la ley, echa la trampa, para ir saliéndose de los lineamientos de la ley, ¿no? Para que el peso de la ley sea aún mucho más menor y proceda a lo que ellos van orientando el caso, ¿no? A medida de que salgan ellos beneficiados de estas situaciones, por no caer en unos 20 años presos por violación. Es que eso es violación, hombre. Esto en cualquier lugar del mundo. Es decir, que es una agresión y un tocamiento no es eso. Pues, es que, perdón la expresión, pero es que realmente a mí me saca, de verdad. Es que la justicia es bien extraña, y no solo en El Salvador, porque imagínate de que quieren meter presa de nuevo esta chica por el aborto que tuvo, ¿no? Que no fue, Sí, sí. fue por su voluntad, la quieren procesar de nuevo, ¿de acuerdo? Después de haber sido ya juzgada, y paralelamente dejan libre a este sujeto, a este magistrado. El colmo será que vuelvan a darle la investidura como magistrado. Ahí Ah, no, sí eso que seguro, El ya Salvador verás. rayaría en el ridículo internacional a nivel de justicia, porque no hay forma de argumentar y en decir que porque fue tocamiento no es delito. No, me parece de que El Salvador estamos llegando al borde de la desfachatez, al borde de un caos moral, espiritual, de conciencia ciudadana, una sociedad en estado de putrefacción. Claro, bueno, ya lo has dicho tú, yo realmente es que siempre me quedo corto con este tipo de situaciones porque, vamos, que estuviera en mis manos, ya te digo, La es pena de muerte, una, es, casi, ¿eh? bueno, es que igual la pena de muerte no soluciona nada, ¿sabes? Realmente el afectado, sí, si bien es cierto, lo que tiene que pagar ¿qué es? El que hace la acción indebida, tiene que pagar, ¿no? Podemos, pena de muerte, yo lo veo muy poco para las cosas que hacen realmente. Es que nos quedamos cortos realmente. Yo de verdad quedo en espera de que en El Salvador cambien las cosas y que la justicia realmente sea justicia. Y vamos a los abogados que tengan realmente una honorabilidad, una moralidad buena, o sea, no solo por el hecho de que te va a pagar más, lo vas a sacar en el pozo donde se ha metido. Realmente eso no debe ser. Tienen que tener esa, al menos, ética. Handler. Claro. Bueno, si quieres agregar un poco más, porque yo ya realmente estoy que saco la mala educación aquí, mejor continuamos con otro No, tema si quieres. vamos a darle seguimiento
a este acontecimiento en El Salvador, esto no se queda aquí, porque tenemos que estar atentos, Erika, muy atentos a este tipo de cosas que no pasen desapercibidos, y nosotros que hacemos este periodismo comunitario, este voluntariado social, no tenemos que cerrar los ojos, al contrario, darle seguimiento y ver qué sucede. Yo diría eso, que este no es el fin de un capítulo, sino que queda abierto este argumento. Exacto. Pues ya lo ha dicho Andrés, y ahí estaremos nosotros pendientes, si no a través de nosotros mismos, pues con los voluntarios que tenemos en todo el mundo, no solo en Italia, en España, tenemos en Panamá, tenemos incluso en el Medio Oriente, ya te digo, próximamente estaremos dando mucha información de esta zona geográfica Interesante. del mundo. Sí, sí. Y bueno, y el deporte también. Pero bueno, El esos son deporte, sí, comerciales dentro de síntesis. Bueno, si quieres, vamos tratando ahora la cuestión de cero homicidios, que en octubre, al parecer, según las noticias, según lo emitido por el presidente Nayib Bukele a través de su sistema, ¿no? Y también de sus ministros, de que hubo cero homicidios. A ver, en el conteo de muertos yo aplaudo realmente este tipo de resultados, lo diría yo así. Es aplaudible realmente porque no, ya se está bajando. Esperemos que esto continúe realmente, que se mantenga. Sabemos que es difícil, sabemos que es muy complicado, porque en el país estamos un poco con la cuestión del tejido social, lo llevamos un poco, llevamos a reprobada la materia, pero como salvadoreños, pues la esperanza es esa, de que salgamos de ese hoyo. Obviamente aquí no entra en la cuestión de desaparecidos, lo que siempre hemos hablado, lo que siempre hemos tocado en síntesis, pero bueno, si esto realmente tiene que ir bajando también, tiene que tener una tendencia a la baja, pues felicitar realmente al equipo de Nayib Bukele en cuestión a estos resultados. Ya si son manejados con la honestidad, pues es de aplaudir. Tomo lo último que dijiste. Si estos datos estadísticos son manejados con honestidad, siempre le hemos dicho en el Heraldo que vamos a reconocer los buenos resultados de este gobierno. Como periódico que no respondemos a ningún interés particular, más que todo con la investigación y la búsqueda de la verdad, lo que sucede es esto, de que tal vez no es tanto así de cero homicidios, porque esa es parte de la propaganda del gobierno, pero que han disminuido, sí, porque las noticias que aparecen en los rotativos, no en los periódicos troles, sino en los rotativos, es que en comparación al año pasado es que se ha disminuido la mitad. El año pasado, en octubre, fueron de 224 homicidios y en este octubre fueron de 111 homicidios. Los datos que me arrojan pues las instituciones del gobierno es que en junio se mantuvo a 7.7%, en julio a 4.9%, en agosto a 4.2%, en septiembre a 4.7% y en octubre a 3.8 homicidios diarios estamos hablando, con un total de octubre de 111 homicidios. Esto sigue siendo bastante relativo, porque hay un listado en la Fiscalía de Desaparecidos que esos son candidatos a cadáveres, son candidatos muertos. Los desaparecidos, claro, es casi sinónimo de muertos. Eso no se registra porque mientras no aparecen o las personas vivas o los cadáveres se encuentran en stand-by y por lo tanto no lo entran en estadística. Claro, pero no hay denuncias en la PNC y en la Fiscalía y eso se queda como un misterio porque siguen descubriendo campamentos de los pandilleros en zonas rurales, siguen descubriendo cementerios clandestinos, se sigue verificando la extorsión con métodos diferentes y se mantiene la cuestión de los desaparecidos. Entonces, es una relativa calma, diría yo. Obviamente nosotros deseamos que en El Salvador
se logre reducir al mínimo expresión el nivel de violencia pandilleril que existe. No solamente las pandillas es una forma de violencia, también el modelo económico es una forma de violencia. Las injusticias del que hablábamos en el primer tema es otra forma de violencia. Hay varias formas de tocar el tema de la violencia. En este caso específico estamos hablando de las pandillas. Hay temas del que no se habla, como el del narcotráfico, que también tiene un punto muy alto en El Salvador, pero como existe un tráfico armonioso, por eso es que no hay guerra muy evidenciado como en México o en Honduras, que es un tema que, bueno, que también está caliente sobre el involucramiento del hermano del presidente. Pero en el caso de El Salvador, en pandillas estamos hablando, porque también están en homicidios por cuestiones familiares, por pleitos callejeros y por otra índole. Siempre esperamos de que el gobierno tenga esa habilidad y esa capacidad de reducir al mínimo expresión la violencia de tipo pandilleril. Ahora, no tenemos que ser ilusos y pensar que en 5 años se va a erradicar una problemática pandilleril que tiene sus raíces en las mismas injusticias sociales y económicas en el país. Es decir, reducir el número de homicidios a mitad, estadísticamente, si lo vemos de que el gobierno lo hace de forma honesta, lo aplaudimos, como dijiste vos, con buenos ojos, pero no tenemos que ser ilusos ni tampoco ser ciegos ante una problemática tan compleja como es la delincuencia, que está arraigada al mismo tiempo en todo nivel, porque hace poco también el ministro de Defensa ha dicho que van a hacer una investigación sobre elementos contaminados de las pandillas dentro del ejército, seguramente también dentro de la PIC. Por lo tanto, hay una vinculación, una corrupción. Se ha venido hablando de que han utilizado instalaciones de los carteles para entrenar a los francotiradores de las pandillas y otros argumentos más. Significa que también las pandillas tienen una reserva militar que están en hostigamiento permanente. Ahora se están mutando porque siempre ha sucedido. Si vos te recordás, incluso con la mano dura, super dura, extra dura, super extra dura de Tony Saca, ellos mutaron. Por ejemplo, primero andaban todos tatuados en las calles. Después andaban bien vestidos que parecían pastores evangélicos. De hecho, algunos se ingresaron a las iglesias evangélicas. Sí, pero sí, no por eso, en su mismo juramento de pandillas, no por eso dejan de ser pandilleros. O sea, que eso hay que tenerlo claro. Vemos bien, siempre y cuando el gobierno sea honesto en estos datos que no está dando pues a conocer a toda la gente. Sí, eso es lo que te iba a decir. A ver, que al final los números son datos fríos, realmente, como lo has comentado tú ya. Está de más decirlo, pero al final también la verdad prevalece. Simplemente la gente puede ver que se emitió un comunicado a decir que son 0 homicidios, pero en su colonia, por ejemplo, que asesinaron a alguien y ya entra la duda, ¿no? El manejo de la información. Para nosotros realmente que sean 0 homicidios, pues lo celebramos realmente, nos llena de satisfacción realmente, porque eso es lo que nosotros necesitamos en el país, a que se llegue real, que sean datos reales. Y la cuestión de los desaparecidos, pues ya lo has dicho tú, o sea, son datos que no se toman en cuenta para estas situaciones y que realmente está sucediendo en el país. También hay que enfocarnos en los desaparecidos, no solamente en los homicidios, porque entonces, si bien es cierto, bueno, si es que se tiene todo a lo que se pueda llegar, todo el alcance que se pueda dar a través de la Policía Nacional Civil, a través de la Fuerza Armada, hay medios para poderlo hacer, pero claro, todo tiene un costo, todo tiene un presupuesto. Esperemos a que se pueda solucionar todo este problema de desaparecidos, de homicidios, de delincuencia común, delincuencia organizada, narcotráfico, que todo esto pues se vaya minorizando y pues a que El Salvador vuelva a ser a El Salvador aquellas generaciones donde podías salir a la calle, jugar pelota, poner unas piedras en la calle, jugar con tus amigos, con tus vecinos y disfrutar la infancia, disfrutar la juventud. Y pues eso es lo que se necesita, eso es lo que se desea. Y pues como te decía, al final pues las estadísticas siempre dan números fríos
Esperemos a que estos datos sean realmente los que son, que sean honestos. Eso creo que debería ser lo principal. Sí, quisiéramos eso. Bueno, soy parte de esa generación que efectivamente podíamos andar a cualquier hora de la calle en el marco de una guerra civil, pero podíamos andar a Claro. cualquier hora de la calle y no teníamos riesgo de eso. Aparte que nos dieran algunos golpes los militares en la zona, pero bueno, el Bueno, eso es asunto otro es, tema, sí, pero igual lo vamos a ir hablando, ¿eh? no, Porque, claro, no, el asunto es esto de que en estos momentos también hay que analizar una cuestión de derechos humanos. Es cierto que hay que combatir a a los pandilleros, eso no cabe ni la menor duda, no, la menor duda. Lo que esperamos un profesionalismo en la PNC, en el ejército, que no anden golpeando a los jóvenes solamente porque a su criterio individual podrían ser sospechosos de pandilla, y lo que se está dando en El Salvador también. Y eso que genera un rechazo a las instituciones y a la credibilidad de las mismas instituciones. y vuelve el ciclo, ¿no? Vuelve el Ah, ciclo de violencia, ¿no? el ciclo de violencia, es decir, no es que las fuerzas represivas del Estado tienen que andar golpeando a todos los jóvenes solo porque dicen que dicen. Y también hay centenares o si no miles de familias que no van a poner la denuncia. Esa es otra cosa que han rescatado las instituciones investigativas de derechos humanos, de que hay familias que no van a poner la denuncia ni en la PNC ni en la fiscalía porque no confían en las instituciones, porque se han dado casos que apenas van a poner la denuncia, extrañamente los pandilleros van a poner las pistolas y le dicen, usted fue a poner la denuncia, ¿verdad? ¿Ves? O sea, abre la sospecha de que hay infiltrados en las instituciones que tendrían que brindar la seguridad a la ciudadanía. Entonces aquí se abre un abanico de cosas. En primer lugar, que tienen que combatir, pero a través de una investigación seria, profesional, de quiénes son los pandilleros, y no solamente andar golpeando a los jóvenes. Que tal vez los jóvenes no son pandilleros, no tienen intención de meterse a esas cosas, pero una vez que los militares en las calles y que la PNC los golpean, pues ya les entra las ganas de meterse, pues porque han dicho, ustedes me han golpeado, entonces me meto para que después sea verdad que me golpean con razón. Ahí es donde hay que haber el equilibrio de las fuerzas del Estado, que no se pasen del poder, del uso de las Claro, armas que tienen el uso de la ante una fuerza. Sí. ciudadanía, el uso de la fuerza. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, obviamente lo que dices tú es un poco complicado para el criterio de los mismos policías, por ejemplo, o lo de la Fuerza Armada, definir si es o no es pandillero y darle una paliza, ¿no? Que sea innecesaria o que no sea correcta. Que igualmente, o sea, si es pandillero, pues captúralo. Claro, Si hay infragancia, pues denuncia y ya está. Y ¿cierto? pues el proceso ya continúa ya dentro de la institución de justicia, ¿no? Obviamente, es claro, es que no es lo mismo hablar uno de una perspectiva donde no es policía, porque también ellos arriesgan sus vidas, claro, No, entendemos esa situación. sí, sí, no, ciertamente, y los policías son héroes, héroes de la patria, y en estos casos los soldados que andan combatiendo este tipo de criminalidad, igual son héroes de la patria, pero yo quisiera ir a El Salvador, por ejemplo, ir más tarde con los amigos en la esquina del parque, en la esquina del mercado, como hacía antes, y que no lleguen a medianoche a interrogarnos. Porque tendría que funcionar muy bien el servicio de inteligencia de la PNC y del ejército. Que sepan que si estoy con mis amigos, que nosotros no somos delincuentes, que estamos ahí departiendo, ¿no? Contando chistes, contando historias, haciendo cosas. Pero que sucede es eso, que como el nuevo marco, desde que se declararon grupos terroristas, ahora si ven a 4 o 5 personas en una esquina a cierta hora de la noche, ya se ven sospechosos. Entonces, no tendría que existir esa cultura de ver sospechoso a cualquier ciudadano. Tendría que funcionar el servicio de inteligencia del Estado. Exacto. Eso, eso es Sí, todo. no, lo que dices tú, puede ser que sea sospechoso. A ver, sí. Pero antes, el trabajo de inteligencia, lo que has dicho tú, Andrés, es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí realmente, a través de esa información, puedes definir si realmente ha cometido algún acto delictivo o no, o lo está pensando en hacer, como dijeron un día por ahí, ¿no? Que ya lo están pensando y ya tienen información. Bueno, eso hay que verlo. Entonces, hay que utilizar esa inteligencia, ¿no? Para que no se den este tipo de situaciones, simplemente. Bueno, no sé si agregamos algo más o metemos ya al otro tema, Andrés.
No, también esto queda un tema abierto porque tiene que ver con lo que pomposamente se ha venido acuñando como cultura de paz en El Salvador y tenemos que hablar algún día acerca de esta Sí, cosa. sí, realmente lo que dices tú, voy a regresar y voy a hacer un paréntesis por lo que comentabas tú de la mutación de las pandillas o de estos grupos criminales, ¿no? Cómo venían mutando. Lo que pasa que sí, bien es cierto, han mutado, pero lo que se hacía, la mano dura no era realmente mano dura, la mano extra dura y etcétera, etcétera, y vamos con las manos. Al final, pues, no eran soluciones, no eran respuesta a los problemas que estaba dando en la sociedad. Ajá, lo que ha sucedido es de que han sido siempre parches electorales. Ese fue el problema grave en El Salvador, Exacto. que ningún Entonces, gobierno, ni de los del FMLN, ni los de Arena, quisieron abordar y resolver esta problemática. Solamente utilizaron como propaganda electoral mano dura, extra dura, super dura. Solo fueron parches publicitarios, pero que en realidad no resolvieron ni combatieron directamente las pandillas ni las causas que producen pandilleros. exactamente. Y como dices tú, o sea, aparte de esa mutación, fue eso creciendo, no solamente eran los chicos pandilleros, sino que se metieron en instituciones de gobierno, se metieron en los partidos políticos, lo Eh, vamos a decir así, porque ahí ves los videos, ¿Cierto? entonces, ¿qué dices tú? Fíjate O sea, que siempre... tenés razón, Eric, tenés razón. Y estamos hablando de los años 97, por ejemplo, Por ahí, sí. 1997, de que jóvenes pandilleros andaban en el FMLN y andaban en Arena, en PDC, PCN, eh, en todos estos partidos, andaban ellos ahí como grupos de choque. Además, los utilizaban Exacto. para pinta y pega, para agarrarse a palo con los otros jóvenes del otro partido electoral, para andar gritando. Los utilizaban para eso, entonces hasta los usaban. Imagina, o sea, claro, ahí está, pues bueno, este tema creo que lo vamos a seguir Sí, hablando. profundo. Vamos a continuar con, vamos a pasar, claro, quedan siempre los temas abiertos, ¿no? Con respecto a estas situaciones en el país. Y pues bueno, sí, les voy a mostrar ahora, vamos a entrar ya al siguiente tema con la expulsión del cuerpo diplomático venezolano y el respaldo a Guaidó, que no solo es simplemente el hecho de decir de que se expulsa al cuerpo diplomático de Maduro, sino que esto también se le agrega un plus, el respaldo a Guaidó. Está el comunicado, lo tengo acá, se lo voy a mostrar. Luego se lo dejamos en los comentarios para que lo puedan ver. El comunicado de la Presidencia de la República. A ver si se lee un poco, al menos de momento, solo para tenerlo ahí en pantalla. Luego se los dejamos aquí en los comentarios. ¿Qué es lo que dice? Te lo voy a leer. Sí, dale. A ver si puedo leer, ¿no? No es igual que los diputados, no pueden leer cifras. Bueno, No, eso yo lo puedo ver porque tengo la cámara que me apunta a los ojos con la luz, entonces me trasluza todo. vale, pues dice, Presidencia de la República, Gobierno de El Salvador. Expulsa al cuerpo diplomático del régimen de Maduro. El gobierno de El Salvador expulsa al cuerpo diplomático del régimen de Nicolás Maduro, siendo coherente con las reiteradas declaraciones del presidente Nayib Bukele, en las que no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro. Esta decisión también se está en concordancia con el voto de la representación salvadoreña que emitió junto a otros 20 países miembros de la Organización de Estados Americanos el pasado 28 de agosto. En dicha votación se aprobó una resolución que respalda el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet, en donde se admitió y certificó que el régimen de Nicolás Maduro realiza violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra los venezolanos. En este sentido, el gobierno salvadoreño otorga 48 horas a todo el cuerpo diplomático del régimen de Maduro para abandonar el territorio nacional. En consecuencia de las votaciones realizadas para la representación salvadoreña en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el gobierno del presidente Nayib Bukele reconoce la legitimidad del presidente encargado Juan Guaidó, mientras se realizan elecciones libres, en concordancia con la Constitución venezolana. En un futuro cercano, el gobierno salvadoreño espera la recepción de credenciales de la nueva representación diplomática de Venezuela. El Salvador siempre estará a favor de la democracia y defiende los derechos humanos. Por ello apoyará votaciones libres, supervisadas por la comunidad internacional y que garanticen la voluntad del pueblo hermano de Venezuela. Pues bueno, ahí está, está emitido, también lo tiene en su
en su Twitter, él lo ha compartido, el comunicado. Así es que es oficial, podemos decir lo que es oficial. Bueno, Andrés, con lo que has escuchado, me imagino que también tú lo tienes por ahí. Comenzamos a analizar el tema y danos la opinión que se merece sobre este comunicado. Son dos cosas, recuerda. Uno, la expulsión de los diplomáticos venezolanos de Maduro y se puede decir el apoyo al presidente Juan Guaidó. Bueno, ahí dice, ¿no? Así es que danos tu respectiva opinión, Andrés. No faltaba más, pues lo que sucede es esto, mira, vaya, las derechas y las ultraderechas en Latinoamérica, alineadas a lo que llaman el Grupo de Lima, están empecinadas o encuadradas en imponer una filosofía política en el continente. Con un presidente en la Casa Blanca como Trump, se están tomando medidas de avanzada para poder conquistar las trincheras que ellos consideran de que han perdido a través de esto que llaman de los gobiernos progresistas. Todas estas revueltas que hemos visto, la problemática en Haití, en Ecuador, en Chile, ¿no? En Honduras, y En Bolivia ahora. las problemáticas que se están dando con las derechas que se están organizando y activando en Bolivia, tiene a la base debilitar todo tipo de pensamientos que no estén alineados con estos grupos de ultraderecha en Lima. ¿No? Esto conlleva a una política de Estados Unidos, siempre como una potencia imperial, de someter a estos países a sus intereses geopolíticos. En nuestro caso, nuestro paísito, de 20.000 kilómetros cuadrados, de unos 6 millones de habitantes, casi 4 en el exterior, seguimos siendo una colonia sujeta a arrodillarnos y pedir favores al imperio de Estados Unidos. No es cierto que nosotros tenemos que agradecerle a Estados Unidos. Nuestra gente en Estados Unidos ayuda para que ese capitalismo funcione. De lo contrario, quebrarían en términos de 2 meses. Es al contrario. Es el gobierno de Estados Unidos que tendría que agradecerle a esos más de 2 millones de compatriotas que están allá haciendo riqueza para ese imperio. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que con esto del TPS, no es verdad tampoco que ha sido un alargamiento del TPS, al contrario, ha sido una extensión en la deportación de nuestros compatriotas, y hay que sumar un aspecto importante, y es que están deportando a nuestros compatriotas que tienen 10 años, 20 años de estar en Estados Unidos. Eso sumando a lo que los economistas a nivel internacional vienen diciendo de una nueva recesión en los países imperiales, y que eso va a ocasionar una hemorragia en las remesas hacia El Salvador. Por un lado, pues esta recesión que ya se está anunciando, recordemos que lo que sucedió en 2008 en Estados Unidos por la crisis inmobiliaria, se supone que se acerca a otra problemática similar en Estados Unidos y obviamente en Europa, en China y Japón. Y por otro lado también la deportación de la gente que está creando riqueza en Estados Unidos a El Salvador, gente que tiene 10 años, 20 años de estar allá, que tienen su vida, que los hijos han crecido allá. Entonces es una trampa. Lo que estamos viendo es esto de que Donald Trump llegó a la presidencia anunciando de que iba a obligar a México a que construyera el muro, pero ahora ha cambiado su estrategia y el muro no se ha construido en la frontera de México y Estados Unidos, sino que es un muro que se ha construido en el Triángulo del Norte. Con la llegada del FBI a El Salvador, cuyas misiones aún no las tenemos claras, lo que podemos entender es que también están interesados a impedir a cualquier costo, a cualquier precio, de que nuestros compatriotas no salgan del país, que queden enjaulados. Con las condiciones,
como dije la vez pasada, sí. ¿Cómo? Una encerrona que quieren Una hacer. encerrona. Una encerrona con las condiciones socioeconómicas inapropiadas en El Salvador. ¿De acuerdo? Con los convenios que se han venido creando con el presidente Bukele de recibir en El Salvador solicitantes de asilo político rumbo a Estados Unidos. Y mencionó incluso el caso de Venezuela. Es que Venezuela, y esto quiero expresarlo, claro, es mi opinión, puedo estar totalmente equivocado, pero es una opinión que tengo, es que el gobierno de Estados Unidos, como imperio, está perdiendo esa guerra en Venezuela. Porque al mismo tiempo se ha aliado con las ultra y extremas derechas de América del Sur, en el cual han insertado comandos paramilitares en Venezuela, que están siendo cada vez desmantelados, a pesar de los embargos y de la crisis económica que injertaron en Venezuela, no han podido doblegarle el brazo a Nicolás Maduro. Con la opinión que ustedes ya saben que tengo del gobierno de Nicolás Maduro, que perdió rumbo, que hay corrupción, que tiene que cambiar, tendría que ser un gobierno progresista, pero ya no esa clase política gobernante ni dirigente. No obstante eso, lo que se tiene al otro lado es un grupo opositor al que han puesto, imagínense un presidente alguien que se auto denomina presidente en una plaza, en un meeting, eso también no tiene precedencia. Con una derecha totalmente miope, una derecha venezolana ignorante, mediocre, que solamente entiende de arrogancia, y ese es el grupo de dirigentes de derecha que apoya a Washington y que apoya el grupo alineado a Lima y al que ha entrado el presidente de El Salvador. Es una cosa totalmente inédita, fíjate, Eric. Me viene a la mente que, pues, el cuerpo diplomático del presidente lleva en su interior el oligarca que pensaba que estaba combatiendo antes. Me viene a la mente de que, no sé, están alineados a una política de Estados Unidos totalmente absurda, un imperio en decadencia, una guerra que la está perdiendo en Venezuela, con una posición así para poder lograr, me imagino, algunos temporáneos beneficios con los estadounidenses, con el gobierno de Estados Unidos. La cosa es esta, que apoyar a Guaidó es un error político, diplomático. Yo pienso así, mira, que a nivel de política exterior, nuestro gobierno está cometiendo errores. A nivel interno, está resolviendo algunas cosas, ¿no? O intenta resolver algunas cosas, ¿de acuerdo? Aún no tengo claro cuál es su proyección dentro de 5 años, 10 años, 20 años. No se descarta que el gobierno de El Salvador juegue en el doble binario, que por un lado aplauda a algunas cosas de Washington y por otro lado se vaya a Hong Kong para obtener recursos y resolver cumplir las propagandas electorales que se hizo del tren y del aeropuerto. Es posible de que tome dinero de China, pero que siga la política de Estados Unidos. Doble estándar diplomático, doble binario. Pero era mejor ser prudente, mi humilde opinión. Era mejor ser prudente en el caso de Venezuela porque apoyar la derecha de Venezuela con los paramilitares que tienen, con su precedente en relación al narcotráfico, que una máxima exponente de la oposición de Venezuela declaró en Estados Unidos que reciben dinero de paramilitares. Tener alianza con ese tipo de gente a la larga pueden erosionar cualquier tipo de relación en futuro. Después de 134 años de relaciones de Venezuela con El Salvador, se rompen este tipo de acuerdos diplomáticos. A mi forma de ver, se ha precipitado. Ciertamente, Venezuela tiene que resolver sus problemáticas internas, como siempre hemos dicho, todos los pueblos. Pero El Salvador meterse en ese pantano, no sé cuáles son los dividendos que va a obtener. Sí, yo totalmente de acuerdo. Bueno, hablar del gobierno de Maduro, pues obviamente no podemos decir que es de izquierda tampoco hoy, ¿no? Porque
A ver, cuando estaba el presidente, ¿cómo es que se llama? El que se murió, se me ha olvidado. Hugo Chávez. Cuando estaba Hugo Chávez, hablamos más de humanismo que de empresas. Ahora con Maduro, pues todo cambió, obviamente, ¿no? Por los intereses económicos que siempre, pues, van a estar en la política. En base a eso, pues, decirte de que, obviamente, cuando Alba Petróleo se mete en toda América Latina, lo que dices tú, con la cuestión geopolítica de Estados Unidos, pierde el patio trasero de lo que es América Latina, ¿no? Y pues viene y Estados Unidos lo deja en stand-by porque no puede contra el poder de Hugo Chávez, digamos así, el dominio de Hugo Chávez. Se va para África, hace guerras en África y se mantiene en África. Mientras eso, dijo, mientras fallecen los líderes de izquierda, digámoslo así, de América Latina. Pues, ¿qué pasa? Muere Hugo Chávez, una gran pérdida para los bolivarianos, ¿no? La República Bolivariana de Venezuela. Y entra Maduro. Se supone que era el mano derecha de Hugo Chávez. Pero en cierto aspecto comienzan ya las situaciones de corrupción, los intereses económicos, luego los intereses políticos, donde él se mantiene líder del pueblo venezolano, se supone, ¿no? Creyente todavía de que iba a mantener la misma visión de Hugo Chávez, humanista. Se va perdiendo poco a poco y se va metiendo la corrupción a través de los alba alimentos, alba petróleo, toda esa red, digámoslo así, que proviene del petróleo. Pues ahora dicen que es un dictador Maduro por mantenerse en el poder. ¿Qué? Hablamos de Vladimir Putin, lleva casi cuatro veces presidente de Rusia, es que han votado por él, que maneja también, aparte de todo el sistema electoral, no es una dictadura. Y así, iba a ir nombrando, ¿no? Iba a ir nombrando presidentes que se han mantenido más tiempo. Por ejemplo, ahora Evo Morales se va a elegir por segunda vez y ya están diciendo de que hay situaciones anómalas, ¿no? Complicado porque si lo ves desde un punto de la derecha, los que son más humanistas son dictadores, podemos decir. Los que les conviene a ellos, pues no, son presidentes democráticos. Ahora bien, claro, yo no estoy de acuerdo en las dictaduras en ningún momento. Tampoco estoy de acuerdo en los gobiernos que se mantienen y que quieran prevalecer en el poder mientras no existe un apoyo del pueblo, el apoyo real del pueblo. Porque imagínate, a Hugo Chávez le quisieron dar golpe muchas veces, pero ¿quién defendía a Hugo Chávez? Era el mismo pueblo lo defendía. ¿Mm? Es algo a tomar en cuenta, porque ¿quién va a meterse a dar la cara por otra persona, por un presidente con una visión humana? A ver, con Maduro sale una situación complicada. Obviamente no se mantiene ya en la situación de poder completo, porque ya hay más intereses, porque también abre las puertas a los intereses económicos. Yo creo que ese fue el error de Maduro, de meterse con el comercio, y ahí es donde pierde ya toda la relevancia lo humano. Entonces, ¿qué? Pero como ven los de derecha, ya hace mucho tiempo en Venezuela habían perdido el poder, quieren regresar. ¿Qué pasa? Guaidó, como dices tú, un día se le dio por decir, pues yo no, Maduro es un dictador y pues no es un diputado, ¿no, Guaidó? Y se autoproclama presidente sin votaciones. Para mí eso es un hecho innombrable, digámoslo así, una situación que no tiene democracia, que no tiene ningún apoyos tiene de los intereses económicos ahí y políticos en la derecha. Entonces, para mí Juan Guaidó no es ningún presidente. Para mí, no en lo personal, ¿no? Obviamente, en mi opinión. Entonces, al ver de que el gobierno, las políticas de Nayib Bukele a través de sus consulados, de su general, de tomar esta decisión de expulsar a los miembros diplomáticos de Maduro, me parece un poco inapropiado y muy acelerado, porque esas decisiones, o a menos de que él ya las tenía en mente, dijo, llego a presidente, me reúno con Estados Unidos,
cuando ya me den el apoyo, pues digo y le quito el apoyo a Maduro y le doy el apoyo a Juan Guaidó. Yo creo que a mi parecer, a mi ver, no quiero pensarlo así, pero solo él lo sabrá. Mandarlos, expulsarlos me parece, como te digo, inapropiado. Y en lo segundo, que me parece un poco más difícil de creer, es darle el apoyo a Juan Guaidó. Una persona, un personaje que no ha sido electo democráticamente. Es que vamos, eso sí es una dictadura. Darle un apoyo a una persona que no ha sido electo democráticamente. Me parece muy, ¿cómo lo diría? Muy difícil de creer. Y para analizarlo en la situación de cómo se encuentra El Salvador ahora, esperando migas de lo que pueda dar la política, más bien la geopolítica de Estados Unidos, me parece muy malas decisiones realmente. ¿Qué más podemos decir? Bueno, en respuesta a eso, Venezuela, digámoslo así, el gobierno de Venezuela, pues también emite un comunicado, que igual se los dejamos luego en los, ¿cómo se llama? ¿Un comentario? En los comentarios está el comunicado, se los voy a leer. Dice lo siguiente: República Bolivariana de Venezuela, el comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anuncia que ha decidido declarar personas no gratas a los integrantes del personal diplomático de la República de El Salvador en Caracas, otorgándole un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano. Esta decisión se toma en estricta aplicación del principio de reciprocidad tras el inaudito anuncio del gobierno de El Salvador de expulsar al personal diplomático venezolano debidamente acreditado en ese país. Resulta más que evidente que en este caso las autoridades salvadoreñas no procuran otra cosa que suministrar un exiguo balón de oxígeno a la menguante estrategia estadounidense de intervención y bloqueo económico contra el pueblo de Venezuela. De esta manera, Nayib Bukele asume oficialmente el triste papel de peón de la política exterior estadounidense, haciéndole honor al trato humillante que el gobierno de Estados Unidos le ha dado a sus conciudadanos en materia de política migratoria. La historia de nuestra América está signada por las luchas y victorias de los pueblos libres sobre la traición y el entreguismo. Aquellos gobernantes que se aprovechan de la voluntad popular para subordinarse a los designios del imperio de turno terminan más temprano que tarde, condenados al ostracismo y al repudio general de sus pueblos. La República Bolivariana de Venezuela ratifica que siempre estará al servicio de El Salvador para consolidar la paz, la soberanía, la independencia y la integración. Ninguna farsa pasajera afectará los profundos e históricos vínculos que han unido y unirán al pueblo salvadoreño y al pueblo venezolano desde siempre y para siempre. Caracas, 3 de noviembre del 2019. Pues esta es la respuesta que emite, claro, por reciprocidad, ¿no? Si tú no me quieres, no quiero a los tuyos tampoco. Y pues con justa razón, ¿no? Obviamente el gobierno decide, Nayib Bukele decide echar a los otros, pues ellos también por el mismo efecto. Pues nada, al final Nayib emite también lo que es un Twitter, como ya estamos acostumbrados a la forma de cómo lo lleva Nayib Bukele. ¿Qué es lo que dice en respuesta en un Twitter? Dice: se me olvidó mencionar que nuestro gobierno no había nombrado ni un solo funcionario en nuestra embajada en Venezuela. Así que el régimen de Maduro acaba de expulsar a funcionarios nombrados 100% por el gobierno de Sánchez Serén, a quienes llamaban sus amigos. No pegan una. Bueno, esto se los dejo y pueden los que siguen a Nayib Bukele lo pueden ver y buscarlo en su Twitter. Así es que ahí está claro. Sí, lo que Pues sucede es que este es un incidente diplomático muy serio. Cierto, automáticamente Ronald Johnson, embajador en El Salvador, cuyo historial parece que está vinculado con la CIA, pues automáticamente se congració con el gobierno de El Salvador. Es que pienso que ese tweet del presidente es muy subjetivo, porque es verdad que casi en muchos consulados todavía está el personal, incluso de Arena, no solamente del FMLN, sino que también de Arena, y que se van a nombrar a lo mejor algunos funcionarios también de Ghana y u otras partidarias, pero no es ese el punto.
El Correcto. punto es geopolítico y cuál es la visión del mundo que se tiene. Políticamente, cuál es la visión que tiene el gobierno. Esto está confirmando lo que hemos venido diciendo, que es un gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele le pertenece a él y su grupo económico empresarial de Sí, derecha, claro. ¿no? Y estas decisiones corresponden a su pensamiento político de derecha. Eso no queda en duda. Y él tiene toda la facultad de hacerlo porque es su mandato, son sus decisiones presidenciales. Sí. Esto tiene un peso diplomático, geopolítico, en cuanto a que los vínculos de Venezuela con El Salvador, más allá de los negocios que hizo el gobierno de Maduro con Alba Petróleo en El Salvador, más allá de eso, son vínculos de hermandad entre pueblos. Entre países. Exacto. Sí, no, lo que te iba a decir, perdona que te interrumpa, a mí me parece un poco sorprendente este tweet, realmente, O sea, a mí me no parece sé, efectivo, lo que porque pasa no es se que, trata de hacer propaganda incluso de esto. Vamos, no, es que no es imagínate, o el caso. sea, yo realmente, como dicen aquí en España, flipo, porque un mandatario exponer situaciones de que no es de mi gobierno, sino que eran de otro gobierno. Ajá, pero y entonces, ¿a quiénes vas a poner en Venezuela? Gente salvadoreña. Bueno, si quieres gente salvadoreña, porque en otros países pone de España, de españoles, de italianos, los que están en ad honorem, ¿no? Obviamente. Pero a lo que voy yo, o sea, eh, las relaciones son, como ya lo has dicho tú, hermandad entre países, entre ciudadanos, entre personas, entre salvadoreños y venezolanos, no entre partidos políticos, no entre gobiernos, o sea, sí, entre gobiernos, pero yo voy también más allá a fondo. Si voy a pecar yo ahora de iluso, pensando en que Nayib Bukele no tiene esta visión, sino que son los asesores o los ministros, podemos decir, de que están dándole información mala para que quisiera ser yo iluso y pensarlo así, porque realmente son a lo que esperamos al gobierno de Nayib Bukele, pues creo que era algo más humano, algo, obviamente, en unas palabras estamos de acuerdo con Nayib Bukele, estoy de acuerdo con Nayib Bukele, es decir, que no a las dictaduras, no a las represiones, pero eso en general, eso creo que todos. Ya, pero hay acciones, por ejemplo, de darle un respaldo a alguien que no ha sido electo democráticamente, me parece lo más, Pues sí, vale, yo estoy de acuerdo que hayan elecciones de nuevo en Venezuela, pero eso no significa que se le tiene que dar el apoyo a Guaidó, porque entonces de parte ya no es neutral, sino que está apoyando ya a un grupo de poder específico, correcto. transnacional. Y no lo sé, también espero de que lo haga eh, posiblemente sus asesores, le están El, diciendo que el la mejor cosa, canciller, ajá, va de moda, apoyar a Guaidó es una moda, entonces que lo vea como una moda, ¿no? Una moda mediática, porque eso genera like, genera me gusta en las redes sociales, genera una burbuja de comentarios, pero digamos que lo vea así, de manera publicitaria, pero que ya de manera personal, en su interior, lo vea de que es un error diplomático, es un accidente diplomático lo que está sucediendo. Eh, Ahora, ¿qué es lo que ha dicho sobre el presidente de Honduras en estos días? O qué es lo que dice con los reinados en Arabia Saudita, ¿no? En los países árabes que son. claro. O de Bueno, pero, Bolsonaro, ¿qué dice Bolsonaro? bueno, sí, ahí es que yo creo que nos vamos quedando cortos con las opiniones, pero bueno, él es su gobierno, él toma Oh, sus sí, tiene decisiones todo. a través de sus asesores que se supone son honestos y que no inflan datos, no inflan información, no dan mala asesoría dependiendo de su ideología, obviamente, ¿no? Pero él toma la última decisión y me imagino que tiene que analizarla, claro. Pues yo creo que, bueno, vamos terminando con el programa de síntesis. Hemos hablado un poquito más. Recuerden de que es un programa de opinión. Si no están de acuerdo con nosotros, bien, nosotros lo respetamos. Si están de acuerdo, pues Ciertamente. bien.
excelente. Claro, Entonces, claro. de eso se trata. Lo importante es Lo que más seamos impor- respetuosos, incluso a nivel de los comentarios, y no dejarnos guiar por la euforia y el fanatismo, sino utilizar un poco la cabeza, ¿no? Yo estoy de acuerdo que me rebatan, pero que sean con argumentos y no con Exacto. ofensas ni con cosas, porque no es el caso. Sí, claro. Claro, la cuestión es pensar, como lo has dicho tú, Andrés, dialogar, debatir, claro, con información, no con con fake news, falsas noticias, falsa información. Hay que debatir de manera tranquila, respetando al otro y ya está. Y pues bueno, esto es síntesis, ¿no? Y como les digo, les repito, pues pueden dejarnos sus comentarios, decirnos si quieren hablar de algún tema en específico. Generalmente nosotros hablamos de lo que ha sucedido entre semana. Se nos quedaba el tema de lo que habías dicho tú, Andrés, se me ha ido ahora, que tocaste el tema, pero son cuestiones de que vamos analizando, decimos cómo vamos a ir estructurando el programa y pues eso. Nada, de que nos puedan seguir también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y recuerden también compartir, darle me gusta, comentar y compartir. Este es un esfuerzo que hacemos desde la diáspora y que estamos motivando a todos los salvadoreños para que puedan participar, no necesariamente en política, sino que también que puedan expresarse. Eso es lo importante. Por supuesto. Un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Esto ha sido Síntesis. Un abrazo.